Esto sucedió el verano en que cumplí 18 años. Ese tiempo quebrado entre la prepa y lo que viniera después. Algunos a la universidad en la capital, otros a maquilas que prometerían futuro y después no darían nada. Y para gente como yo, simplemente quedarse a ver cómo el pueblo se volvía más pequeño cada día. Mis hermanos de verdad, Diego e Ismael, y yo sentíamos que algo se estaba cerrando, que teníamos que hacer una última cosa juntos antes de que todo se disolviera. Algo irresponsable, algo que nuestros padres no debían saber, algo que nos hiciera sentir vivos. Fue Ismael quien encontró la mención. Estaba leyendo en un foro olvidado de mochileros, un hilo sobre lugares en la selva que nadie visitaba, que la gente urbana desconocía. Un tipo de Playa del Carmen, hace 3 años, había dejado coordenadas GPS de un claro profundo en la Lacandona, al este del río Játate. Escribía con un tono de revelación, como si hubiera encontrado algo que la selva guardaba para los elegidos. Espacio intacto, decía, donde todavía respira lo antiguo. Recuerdo haberle dicho a Ismael que eso sonaba a algo que escribes cuando has fumado demasiado, pero también reconocía esa hambre en sus ojos. Fuimos. El plan no tenía complejidad, sin conexión, sin familias llamando, solo meterse en el corazón verde durante un fin de semana, solo salir cuando ya no supiéramos quiénes éramos. El viaje en el Tsuru oxidado de Diego fue un castigo. 7 horas hasta el pueblo de La Canja, después 2 horas más, siguiendo terracería que se hacía cada vez más ficción que realidad. El bosque empezó a cerrarse a nuestro alrededor poco después de Comitán. La carretera se convirtió en surcos rojos. 2 veces nos quedamos atascados. Diego maldecía en susurros. Ismael iba con la ventana abierta, respirando como si el aire del bosque le dijera algo que nosotros no podíamos escuchar. El GPS perdió señal a la misma hora que el sol desapareció bajo un techo de ceiba y caoba. El último pueblo quedó atrás hace 1 hora. No habíamos visto ni un alma en 30 kilómetros. El lugar donde dejamos el coche no era un inicio de sendero. Era un poste de madera nudosa, gris por años de lluvia, con una marca de pintura naranja casi ilegible. Alguien había clavado un espejo de auto en el poste, oxidado ahora, reflejando nada. Bajamos en silencio. El bosque no hacía ruido, ni siquiera los insectos sonaban. Fue como bajar a un lugar donde alguien ya había pulsado el botón de pausa en todo lo vivo. Caminamos casi 2 kilómetros hacia adentro. Ismael llevaba la impresión con las coordenadas. Diego iba adelante abriendo paso con un machete que silbaba cada vez que lo levantaba. Yo venía atrás, mirando hacia los lados, con una inquietud que no quería admitir. El suelo era pegajoso por la humedad permanente. Hongos luminiscentes brillaban en los troncos caídos, débiles y verdosos, como ojos que no parpadean. El bosque olía a descomposición profunda, a materia orgánica de millones de años pudriéndose y convirtiéndose en tierra. Entonces, el claro, pequeño, ovalado, con un arroyo negro que atravesaba el centro. No era agua normal. Tenía una densidad diferente, como tinta diluida, y desprendía un olor dulzón que llegaba hasta el fondo de tu estómago. Las piedras alrededor del arroyo no eran aleatorias. Estaban dispuestas en formas que reconocía vagamente de las lecciones de historia, patrones geométricos, glifos. Ismael se acercó, se agachó, tocó uno de ellos con el pulgar. Son marcas de dedicación, susurró, ofrendas. Aquí alguien dejaba cosas para algo. Nadie preguntó para qué. Armamos las tiendas rápido. El calor era insoportable a pesar de que el sol había caído, pegajoso, asfixiante, como si la selva exhalara directamente sobre tu piel. Diego encendió un fuego que chisporroteaba de forma inestable. Ismael sacó una flauta de bambú que su abuela le había dado. Tocó una melodía que no reconocía, algo que parecía venir de más allá del tiempo, y las notas se perdieron entre los árboles como si algo las estuviera atrayendo. Nos sentamos a su alrededor como si hubiéramos entrado en un espacio que no era del mundo de los vivos. Fue entonces cuando todo dejó de hacer ruido. No es silencio lo que estoy describiendo, es la ausencia de todo sonido. Los grillos que habían estado llamándose toda la tarde desaparecieron. El arroyo, que fluía audible justo a unos metros, se volvió mudo. Ni siquiera los árboles se movían, aunque la humedad seguía siendo sofocante.
Era como si algo les hubiera ordenado a todos los seres que se callaran. Lo vi entonces, de pie en el borde del claro, donde la selva era más densa. No estaba a 30 metros como pensé, estaba más cerca, quizá a 15, y no sé cuándo se había movido. Era un hombre, pero decir eso es como describir una araña como un insecto. Técnicamente cierto, pero totalmente insuficiente. Estaba descalzo. Su piel brillaba con humedad permanente, como si saliera del agua cada mañana. Sus brazos eran demasiado largos, o quizá era simplemente la forma en que los sostenía, curvados hacia adentro. Llevaba pantalones de manta blanca completamente rasgados. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que nosotros no podíamos. Diego levantó una mano, como un idiota, como si fuera a saludar. El hombre no respondió, no se movió. Solo nos miraba con una consistencia hipnótica que no parecía la de unos ojos humanos. Parecía estar absorbiendo algo de nosotros. Ismael se levantó lentamente. «Señor», dijo, en ese tono de respeto que usaba cuando algo lo asustaba de verdad, «¿vive aquí?». El hombre se giró lentamente y caminó de regreso hacia los árboles. No siguió un sendero, simplemente entró en el bosque espeso y desapareció, como si la selva lo absorbiera. «Vamos a reempacar», dijo Diego. Nadie le contradijo, pero cuando llegamos al coche, la batería estaba muerta. Completamente muerta, aunque la habíamos dejado corriendo hace solo 3 horas. Diego intentó encenderlo una y otra vez. El motor se ahogaba. Sus manos temblaban en el volante. «Pasaremos la noche y nos iremos con la luz», dijo. Nadie protestó, porque en el fondo todos sabíamos que marcharnos de noche sería peor. De regreso al claro, el fuego de Diego se había apagado. Las cenizas estaban frías, como si llevaran horas sin fuego. Reconstruimos una nueva hoguera, pero las llamas nacían débiles y se inclinaban hacia el bosque, como si algo les estuviera tirando. Ismael sacó botellas de mezcal que había escondido en su mochila. Bebimos. Contamos historias estúpidas para llenar el silencio. Diego contó algo sobre su hermana y un novio que resultó ser casado, una historia que normalmente nos habría hecho reír durante horas. Esta noche la risa murió en el aire, como si los árboles la absorbieran. Alrededor de las 11, Ismael se fue a su tienda. Yo le seguí poco después. Diego se quedó un poco más, avivando el fuego. En la tienda, con las manos temblando, me recosté en mi sleeping bag, esperando que, no sabía. Escuché cada sonido, el respiro de la selva, el movimiento que no era viento. Luego lo escuché. Un raspado lento, metálico casi, contra la corteza de un árbol cerca de mi tienda, como si algo afilado estuviera trazando líneas. Mi corazón se convirtió en un puño. Contuve la respiración. El raspado se detuvo. Entonces la voz. Era un susurro, pero no venía de afuera. Venía de adentro, desde algún lugar profundo en el pecho. Una voz sin cuerpo, sin sexo, diciendo mi nombre. Arturo, alargado, como si saboreara cada letra. No grité, no sé por qué. Simplemente espié entre las costuras de la tienda. Sombras se movían afuera, pero no eran proyecciones del fuego. Eran demasiado fluidas, demasiado propias. Se arrastraban sobre la tela, como si estuvieran buscando la forma de entrar. Una de ellas se detuvo contra mi cabeza. Por un segundo insano, pensé que podía sentir frío. Entonces Ismael gritó desde su tienda. «¿La ves?», gritaba. «¿La ves? Está aquí adentro. Está aquí dentro de mí». Salí corriendo de mi tienda. Diego ya estaba afuera, machete en mano, mirando hacia la selva. Ismael estaba de pie en su tienda, pero algo estaba profundamente mal. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, exactamente como la del hombre que habíamos visto. Sus ojos reflejaban la luz del fuego de una manera que no era natural. «Ismael», dije. Parpadeó lentamente y su cabeza volvió a su posición normal. «¿Qué?», dijo, como si despertara. «¿Qué pasó?». No le dijimos. Pasamos el resto de la noche sentados alrededor del fuego. Ninguno de nosotros entró de nuevo a una tienda. Cuando el amanecer llegó, gris y tan oscuro como la medianoche, Diego ya había empezado a empacar. «Ese tipo que vimos», dijo, «vamos a seguir sus huellas. Si está aquí, hay una salida». Fue la decisión más estúpida que pudimos haber tomado, pero estaba desesperado por irme,
por salir del círculo que sentía que se estaba cerrando alrededor de nosotros. Las huellas eran fáciles de seguir, descalzas, pero profundas, como si el hombre pesara 3 veces lo normal. Nos llevaron hacia el norte, lejos del claro. La selva se hizo más densa. Las lianas colgaban tan bajas que teníamos que agacharnos constantemente. El hedor dulzón del arroyo se volvió más fuerte. Entonces el bosque se abrió de nuevo. Un claro más grande, pero no era natural. Era una depresión poco profunda, como si la tierra hubiera sido excavada hace siglos. En el centro, una estructura que ninguno de nosotros podía catalogar. No era una ruina maya clásica, era más antigua, más fundamental. Una pila de piedra que podría haber sido un altar o una jaula, o ambas cosas. Había símbolos tallados en cada superficie, y no eran símbolos que reconociera. Eran los mismos que habíamos visto en las piedras del arroyo, pero aquí en el altar estaban más concentrados, más profundos, como si alguien hubiera invertido toda una vida en grabarlos. Pero lo peor no era la estructura, era lo que crecía alrededor. Árboles, sí, pero sus troncos estaban unidos de una manera que no era natural. Crecían en espiral uno alrededor del otro, creando una barrera de madera que parecía consciente, como si estuvieran custodiando algo, y en las aberturas entre los troncos había caras. No talladas, crecidas, como si hubieran brotado del árbol. Bocas abiertas en lo que podría haber sido un grito, ojos hundidos que miraban hacia el interior del círculo, mejillas hundidas bajo piel que parecía translúcida. Docenas de ellas, quizás cientos, como si cada persona que hubiera entrado alguna vez en este lugar hubiera dejado su cara grabada en la madera para siempre. Ismael vomitó. Diego se acercó al altar. Tocó uno de los símbolos. Las mismas marcas, dijo, y su voz temblaba. Son exactamente las mismas de las piedras, las mismas de lo que Ismael ha estado dibujando. Pero Ismael no había dibujado nada. No había traído papel siquiera. Fue entonces cuando la risa empezó. No de una dirección, desde todas, desde arriba, desde el suelo, desde dentro de los troncos que rodeaban el claro. Una risa que parecía tener múltiples voces, como si cientos de bocas sin cuerpo estuvieran compartiendo la misma diversión. Era la cosa más terrorífica que había escuchado nunca, porque era completamente humana y completamente errada a la vez. «Corre», susurró Diego. Corrimos, como si cada paso que diéramos hacia atrás fuera un segundo de vida que recuperáramos. Las lianas nos azotaban la cara. Ismael se cayó una vez y lo jalamos hacia arriba sin detenernos. El bosque parecía estar moviéndose, cerrándose detrás de nosotros como si quisiera comernos. La estructura de los árboles entrelazados se seguía escuchando de fondo, como si estuviera guiándonos de regreso al claro. Cuando llegamos al coche, Diego ya estaba luchando con el motor. Esta vez arrancó, tosió, vomitó humo, pero arrancó. Metimos todo sin orden dentro. Ni siquiera sabía si habíamos apagado el fuego. No importaba. Aceleró. Las ruedas levantaron tierra roja. Y durante los primeros 30 segundos que manejamos hacia adelante, la única idea que ocupaba mi mente era que algo detrás de nosotros estaba sosteniendo el coche de regreso. La terracería se convirtió en carretera. La carretera se convirtió en luces de pueblo. Llegamos a la Canja poco antes del mediodía. Deberían haber sentido como la salvación. El sol sobre nuestras cabezas, gente caminando, tiendas abiertas. No lo fue. Parecía una mascarada, algo falso. Como si todos los demás estuvieran en un mundo diferente y nosotros hubiéramos sido dejados atrás en el otro. Diego fue el primero en hablar. No decimos nada, dijo. No hablamos de esto, con nadie. Aceptamos. Pero Ismael cambió ese mismo día. No fue gradual. Fue como si algo se hubiera quebrado en él. Sus mensajes de WhatsApp se volvieron más raros. Empezó a dibujar. Primero, geometrías extrañas, símbolos que no reconocía. Luego las caras del árbol. Las dibujaba repetidamente, en un frenesí cada vez mayor, páginas llenas del mismo patrón. Boca abierta, ojos hundidos, como si estuviera tratando de reproducir cada una de las que había visto en la madera. Sus padres dijeron que no comía, que no dormía. Su madre me llamó una noche llorando,
preguntándome si sé qué le pasaba. Le mentí. Dije que no sabía. 2 semanas después, Ismael simplemente se fue. Su habitación estaba como siempre, cama sin hacer. Los dibujos en las paredes ahora, fijados con tachuelas. En la ventana, su flauta de bambú, mirando hacia el bosque que comenzaba después del pueblo. No había nota. Su teléfono estaba en el escritorio, sus zapatos en la cama. Era como si se hubiera desmaterializado. La policía buscó por un tiempo. Drenes, pozos, senderos hacia la selva cercana. Nada. Su madre envejeció 10 años en un mes. Su padre dejó de hablar. El pueblo murmuraba cosas. Que Ismael siempre fue extraño. Que la selva te saca lo que tienes adentro. Que quizás se había ido con los lacandones, que viven en los pueblos fantasma de la lacandona. Diego se mudó 6 meses después. Conseguí un trabajo en una ferretería. Pasamos 1 año sin hablarnos. Ahora nos vemos en el pueblo de vez en cuando, y nunca mencionamos nada. Apenas nos miramos a los ojos. Hace poco encontré uno de los dibujos de Ismael en mi casa. No sé cómo llegó allí. Estaba metido en un libro que no había tocado en años. Era la cara más detallada que había hecho jamás. Boca abierta. Ojos que de alguna manera parecían seguirme por la habitación. Y en la frente de la cara, pequeñas letras que reconocía como escritura de Ismael. Vuelve. Necesita verlo. No voy a volver. Nunca voy a volver. Pero a veces, en noches muy tranquilas, cuando la selva cercana está silenciosa de esa forma antinatural, escucho mi nombre siendo susurrado a través de la humedad. Y hay momentos en que no estoy completamente seguro de quién es el que lo está susurrando. Tengo 34 años. Esto pasó hace casi 3 años, y no puedo dejar de pensar en ello, aunque haya intentado, aunque me haya obligado a vivir como si nada. Después de que todo se derrumbó, la empresa, el dinero de mi padre que invertí en ella, la vergüenza que se instaló en mi pecho como una enfermedad permanente, necesitaba desaparecer, no para siempre. Solo lo suficiente para dejar que la gente dejara de hablar, para dejar de ver esa expresión de lástima en los cafés del pueblo. Encontré referencias en un blog antiguo sobre exploración urbana. Alguien había escrito sobre las minas abandonadas de Potosí, en las cercanías de Actopan, Hidalgo. Minas que fueron explotadas hasta la médula hace más de un siglo, después simplemente olvidadas cuando el negocio murió. El artículo era de 2009 y estaba desactualizado. Perfecto. Manejé hasta donde el asfalto se volvía terracería. Después seguí por lo que parecían antiguos caminos de acarreo. El GPS murió en el camino. No me importó. Seguí avanzando hasta que los rastros de carreta se convirtieron en apenas surcos en tierra roja. Dejé mi chayote donde ya no podía pasar más. Tomé mi mochila, una linterna, una botella de mezcal que había traído del pueblo y metí la cabeza en el bosque seco de Hidalgo. El primer día fue como esperar en la sala de un hospital. Nada pasó. El lugar estaba muerto, en serio muerto. No como un bosque normal, sino como un lugar que ha estado esperando en la oscuridad demasiado tiempo. Ni un alma, ni siquiera animales. Encontré un claro cerca de un pequeño arroyo que bajaba desde las grietas de las peñas. El agua era fría y clara. Monté la tienda. Hice un fuego pequeño. Abrí el mezcal. A eso de las 2 de la mañana, algo me despertó. Un crujido, no como una rama normal, como si algo pesado la pisara y le importara poco si hacía ruido. Afuera de la tienda. Levanté la cabeza. Respiré. Escuché otro crujido, más lento, más deliberado, como si algo caminara alrededor de mi tienda, tomándose su tiempo. Pasé los dedos por mi linterna, pero no la encendí. Algo en mi estómago decía que no. Me quedé allí, tendido, esperando. El ruido se detuvo. Pasó 1 hora así. Después volví a dormir, convenciéndome de que era un jabalí, un tejón, cualquier cosa que tuviera razones de estar allí. Con la luz del día todo parecía mejor. Decidí explorar. Subí por la ladera de la montaña, siguiendo lo que parecía un camino antiguo. Las piedras estaban dispuestas formando un sendero, erosionado por décadas. A casi 2 kilómetros, encontré lo que estaba buscando. La casa estaba en ruinas. No era grande. Había sido la casa de alguien importante,
quizá un capataz de la mina o un comerciante. Ahora era solo paredes de adobe desmoronándose, vigas negras por el humo o la edad, una chimenea de piedra que seguía de pie como un monumento a algo que ya no se recordaba. El techo se había colapsado adentro. Las ventanas eran cuencas vacías que miraban hacia la nada. La puerta había desaparecido años atrás, pero fue el olor lo que me detuvo. Dulce, podrido, como frutas que han estado fermentando demasiado tiempo. Bajo eso, algo más viejo, perfume rancio, carne seca, la mezcla exacta de algo que murió aquí y nunca fue encontrado. Respiré por la boca y entré. Había poco dentro. Fragmentos de muebles, una olla de barro rota, papeles que se desintegraban al tocarlos, ropa podrida que colgaba de clavos en las paredes, tan vieja que parecía estar hecha de aire. Pero en la pared del fondo, en lo que había sido quizá una alcoba, vi algo tallado. Era en un árbol de álamo, muerto ahora, cuya raíz había levantado parte del adobe. Las letras eran profundas, cortadas con algo afilado, grabadas una y otra vez hasta que habían dejado cicatrices en la madera. Decía: «No vuelvas solo aquí, ella te está esperando». Las palabras no estaban desgastadas, parecían recientes. Mi cuerpo se congestionó de adrenalina. Salí corriendo de esa casa. No miré hacia atrás. Cuando llegué al campamento, me detuve en seco. Mi fuego estaba destrozado. Los troncos que había apilado estaban dispersos, lanzados a distancia como si alguien hubiera estado pateándolos. Las piedras del círculo de fuego habían sido movidas. Algunas faltaban. Mi mochila estaba abierta. Primero pensé que me habían robado, pero nada faltaba. Todo estaba tal como lo había dejado, excepto que había sido tocado, revisado cuidadosamente. Mi ropa estaba doblada diferente. Mi linterna estaba en el otro lado de la tienda. Mi libreta de notas estaba abierta en una página en blanco. Pero no había huellas, ninguna. El suelo alrededor de mi tienda parecía intacto, como si quien hubiera hecho esto no pisara la tierra. Esa noche no dormí. Me senté al lado de mi fuego reconstruido, con mi machete en las manos, mirando al bosque. Bebí mezcal, fumé cigarrillos, conté los minutos. A eso de la medianoche comenzó el sonido. Un zumbido, una melodía que no era melodía. Algo cantando pero no con palabras. Era como si alguien estuviera recordando una canción de cuna, pero solo con consonantes, solo con sonidos que no tenían significado. Venía de las montañas, de entre los árboles, de la boca del socavón que podía ver en la distancia como una grieta negra en la roca. Subió de volumen. Entonces los susurros. Eran voces, pero mojadas, como si alguien hablara bajo el agua, burbujeantes, ininteligibles pero presentes, circularon alrededor del campamento. Mi fuego comenzó a ondularse, como si estuviera siendo soplado desde todas direcciones a la vez. La temperatura bajó. Podía ver mi aliento de repente, aunque momentos antes había calor. Entonces vi una forma al borde de mi fuego. Fue como si saliera de la sombra misma. Una mujer, o lo que quedaba de una. Estaba descalza. Su vestido, blanco alguna vez, estaba pegado a su piel como si hubiera estado mojado durante años. Su cabello caía como un manto sobre su cara, pero sus manos estaban extendidas, y eran los dedos, demasiado largos, con las uñas negras como hollín, lo primero que registré como definitivamente equivocado. Levantó su mano derecha y me señaló hacia la montaña, hacia la mina. Su boca se abrió. No había sonido, solo una abertura oscura donde debería haber estado su rostro. No pensé, no razoné. Mi instinto primitivo simplemente gritó: «¡Corre!», y obedecí. Corrí hacia la oscuridad. Las ramas me azotaban la cara. Tropecé con raíces. Mi linterna cayó en algún momento. Seguí corriendo a ciegas. Detrás de mí, ese sonido, ese zumbido horrible, cada vez más cerca. O quizás solo en mi cabeza. No lo sé. Mi chayote apareció frente a mí como un fantasma. Subí, encendí el motor, arrancó al instante, como si hubiera estado esperando, y aceleré sin mirar atrás. La terracería se convirtió en carretera. La carretera se convirtió en luces de pueblo. Llegué a Actopan alrededor de las 4 de la mañana. Manejé directamente a la estación de policía. El oficial me escuchó, sin interrumpir, mientras le contaba todo, expectante de que me dijera que estaba loco. Cuando terminé, esperó un momento.
Después me preguntó si había entrado en la mina. Dije que no. Se recostó en su silla y me miró con algo parecido a la compasión. Hace casi 100 años, dijo lentamente. Hubo un incendio en el socavón de Potosí, una explosión de grisú, gas de las profundidades. Murieron 38 hombres, atrapados adentro. Pero había una mujer, la esposa de uno de los mineros. Estaba esperando afuera del socavón cuando pasó. Se volvió loca. Entró a la mina buscando a su marido. Nunca salió. Dicen que las familias que se acercaban a la zona escuchaban su voz, cantando como si estuviera meciendo a un bebé. Dicen que buscaba a su esposo, que lo llamaba, que lo llevaba de vuelta a la boca de la mina para que subiera a la luz. Pero nadie nunca subió. Paré. ¿Su nombre?, pregunté. Frunció el ceño. Dolores, dijo. Se llamaba Dolores. Llevaba un vestido blanco el día de la explosión. Alguien vio sus restos años después, al hacer excavaciones. Estaba en una cámara subterránea. Su ropa seguía blanca. Dejé la estación. Manejé de regreso a mi pueblo. Nunca regresé a esa zona. Nunca voy solo a lugares remotos. Mi empresa se recuperó. La vida continuó. Todo volvió a su lugar. Pero hay noches, cuando la quietud es muy profunda, cuando estoy solo, cuando el viento suena como algo cantando desde muy lejos, que escucho esa melodía, esa lullaby que no tiene palabras. Y me pregunto si fue Dolores la que me señaló hacia la mina esa noche, o si era ella la que estaba esperando que yo entrara. Mi nombre es Víctor. Tengo 35 años y durante la mayor parte de mi vida he sido profesor de biología. Mi especialidad era la ecología forestal. Pasé años en aulas, enseñando a estudiantes que no querían estar allí, mostrándoles diagramas de cadenas alimentarias que nadie recordaría. El estrés se instaló lentamente. Un día me desperté y descubrí que había pasado todo un año sin dormir bien, sin respirar, sin ansiedad, sin sentir que mi cuerpo no era una máquina rota que necesitaba reparación constante. Necesitaba desaparecer en lo que aún quedaba vivo, el bosque. Encontré referencias a Xanatla en un viejo blog de ornitólogos. Un bosque de niebla en la sierra de Oaxaca, en los límites entre Choapan y Mixe, completamente sin documentación turística. Solo menciones casuales en foros académicos muertos hace años. El lugar era perfecto precisamente porque nadie lo visitaba. Manejé hasta donde la carretera se convirtió en terracería. Después seguí por lo que parecía un camino de leñadores, rojo por la oxidación del suelo volcánico. Los árboles se cerraban a ambos lados, como una boca devoradora. Mitsuru verde parecía un insecto en sus dientes. El inicio del sendero estaba marcado solo por una puerta vieja de metal, oxidada, colgando torcida de una bisagra. No había señal de parques, nada, ni siquiera un hilo de pintura naranja en los troncos. Dejé el coche y metí la cabeza en el bosque de niebla. Caminé casi 12 kilómetros. El bosque olía a descomposición profunda y a hongos que crecían en el silencio. La niebla era tan densa que podía ver apenas 10 metros adelante. Los árboles, principalmente robles y pinos, estaban cubiertos de musgo tan abundante que parecían estar decayendo de pie. Después de horas, encontré un claro, pequeño. Un viejo círculo de fuego, quizá de hace años, con ceniza gris estil visible. Agujas de pino alfombraban el suelo. Un arroyo, casi silencioso, corría cerca, su agua negra por la materia orgánica. Pasé bien esa primera noche. Preparé café en mi cafetera de campismo. Abrí una lata de atún. El fuego chisporroteaba con humedades de la niebla. Por primera vez en meses, respiré sin que mi pecho se apretara. Dormí profundamente. Al día siguiente exploré. La biología del lugar era fascinante. Encontré especies de musgos que no reconocía. Un viejo poste de cerca, completamente reclamado por el bosque, convertido en un ecosistema en sí mismo. Los restos de lo que pudo haber sido una cabaña, solo piedras ordenadas, sin forma clara, como si la montaña lentamente lo tragara. Tomé fotos, escribí notas. Cuando el sol empezó a desaparecer detrás de la niebla, aunque en ese lugar era difícil decir dónde estaba el sol, comencé a regresar. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido, 3 notas cortas, agudo, grave, agudo, igual a, no.
exactamente como el llamado del pájaro campanero, un pájaro de montaña, pero algo en él estaba mal. Era demasiado perfecto, demasiado deliberado. Venía de entre los árboles, detrás de mí, pero no lejano. Levanté la cabeza. Mi cuerpo registró una amenaza. Esperé. Nada más. Solo niebla. Silencio. Continué caminando, pero más rápido. El silbido no se repitió. Me dije que eran mis nervios, que la soledad jugaba trucos. Pero esa noche no encendí fuego. Me acurruqué en mi sleeping bag, con la linterna en las manos, escuchando. La niebla presionaba contra la tela de mi tienda, como si quisiera entrar. Cada sonido era amplificado. Una rama cayendo parecía el crujido de un árbol completo. Dormí en fragmentos. A la mañana siguiente quise irme. Algo en mí decía que el lugar había cambiado, o quizá yo había cambiado. El bosque se sentía diferente, más compacto, como si durante la noche hubiera exhalado y contraído sus muros. Mientras empacaba mi tienda, noté algo en las ramas alrededor del claro. Muñecos, pequeños, hechos con ramitas atadas con lo que parecía ser corteza deshilachada de árbol. Docenas de ellos, colgando de ramas, metidos en grietas del tronco, algunos apenas visibles en la niebla. No estaban allí la noche anterior. Estaba seguro. Estos muñecos no eran aleatorios. Estaban posicionados de manera que todos miraban hacia mi tienda. Algunos tenían lo que parecía ser pelo humano trenzado alrededor de la cabeza. Otros tenían pequeñas cuentas de arcilla donde debería haber ojos. Mi primer instinto fue no tocarlos. Algo visceral decía que no debía. Los indígenas de Oaxaca aún respetaban ciertos objetos, ciertos símbolos. Mi abuela era de San Miguel Chitla. Ella me había dicho una vez, siendo niño, que nunca tocara las cosas que la montaña dejaba, que la montaña tenía sus propios mensajeros. Empaqué rápidamente. Mientras seguía el sendero de regreso, noté huellas, descalzas, humanas, pequeñas, como de niños, pero las huellas eran profundas, lo que sugería que quienquiera que las hubiera dejado pesaba más de lo que su tamaño indicaba. 2 conjuntos de huellas, quizá 3, estaban en el lodo rojo, con borde suave donde el agua se había filtrado, lo que significaba que eran recientes. Muy recientes, quizá de esa mañana. No corrí, no todavía, solo caminé más rápido, la mochila golpeando contra mi espalda. Entonces vino el primer silbido, las mismas 3 notas, más cerca, a mi izquierda, en la densa vegetación. Seguí caminando. Un segundo silbido, a mi derecha ahora. Aceleré el paso. Un tercero, detrás de mí. Las señales estaban formando un perímetro, comunicándose. No eran pájaros, nunca lo fueron. Los pájaros no dejan huellas con ese peso. Los pájaros no hacen muñecos con cabello humano. Mi respiración se aceleró. Comencé a trotar. El bosque de niebla que había estado tan silencioso se volvió activo. Ramas que debería haber podido esquivar me golpeaban. Las raíces parecían levantarse deliberadamente en mi camino. Mi pie se torció una vez, pero seguí adelante, cojeando, ignorando el dolor. Los silbidos continuaban. Múltiples voces ahora, como si varios la estuvieran llamándose entre sí, señalando mi posición. Eran voces de niños, realicé con horror. Voces agudas, miméticas, pero equivocadas en formas que mi cerebro no podía procesar completamente. Vi el reflejo del parabrisas de Mitsuru a través de los árboles. Casi lloro. Abrí la puerta de un tirón, arrojé mi mochila adentro, cerré la puerta con llave. Después esperé, temblando, viendo si algo emergía del bosque. La niebla se movía lentamente alrededor de los árboles. Nada. Silencio completo nuevamente. Arranqué el motor. Conducí. La terracería se convirtió en carretera asfaltada. El pueblo de Choapán apareció como un fantasma. Manejé directamente al único motel. Registré una habitación y dormí 12 horas sin despertarme. Cuando desperté, el sol de la tarde atravesaba las cortinas baratas. Salí para revisar el coche. La ventana trasera estaba llena de huellas de manos, pequeñas, desnudas. El barro se había secado en los vidrios, formando patrones que parecían intencionales. En el parachoques trasero, algo, había dejado otro muñeco. Este era diferente, más grande.
hecho no con ramitas, sino con ramas gruesas, lioadas juntas, en una forma que sugería una figura en posición fetal. El cabello que lo cubría era largo, oscuro, y emanaba un olor a tierra mojada y algo más, algo que me hizo pensar en tumbas. Fui a la comisaría municipal. El oficial, un hombre mayor llamado Díaz, escuchó mi relato sin interrumpir. Cuando terminé, esperó un momento largo. Después preguntó si había entrado en la cueva. Dije que no. Mencioné el bosque, el claro, los silbidos. Asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. En Xanatla, dijo, hace mucho tiempo, vivía un grupo de familias, mixes, principalmente. Hace unos 70 años, hubo un deslizamiento de tierra durante la temporada de lluvias. Enterró una aldea completa, 32 personas, casi todos niños. La montaña se los llevó directamente. Los cuerpos nunca fueron recuperados completamente. La comunidad decidió no reconstruir allí. Dijeron que la montaña los quería. Dijeron que todavía podían escucharlos cantando en las noches de niebla, llamando a otros para que bajaran. Paró. En 1997, un grupo de turistas entró allí sin guía. Solo 2 salieron. Dijeron lo mismo que usted. Silbidos, figuras, huellas pequeñas, huellas que se movían. El tercero, un joven de 19 años, desapareció. Nunca lo encontraron. Su mochila apareció 3 kilómetros adentro del bosque, completamente intacta, llena de dibujos de niños. Cientos de ellos, todos iguales, todos mostrando lo mismo. Un hombre corriendo, rodeado de figuras pequeñas que lo aplaudían. Mi garganta se cerró. ¿Qué quería decir con si había entrado en la cueva? Pregunté. Hay una cueva bajo Xanatla, una que no aparece en ningún mapa. Algunos dicen que es donde están los niños ahora, que cantan para atraer a otros hacia adentro, que no quieren estar solos en la oscuridad. Dejé la comisaría. Conduje de regreso a la ciudad esa misma noche. Renuncié a mi trabajo 3 meses después. Ahora trabajo desde casa, en un pequeño pueblo en Morelos, muy lejos de cualquier bosque. Pero a veces, especialmente en noches húmedas cuando la niebla cae sobre el pueblo, escucho silbidos. 3 notas. Agudo, grave, agudo. Y me pregunto si Xanatla estaba esperando que yo saliera o si me llevé algo de ese lugar conmigo. He notado que mis ventanas a veces están llenas de huellas de manos pequeñas, aunque vivo en un segundo piso. Anoche encontré otro muñeco en mi jardín. Hace 3 años quería desaparecer en los peñascos de Chocotlán. Es lo que la gente llama al sistema de cerros que rodea el pueblo minero abandonado en Guerrero, 1 hora al norte de Iguala. El lugar estaba cerrado, dijeron. Peligroso. Los senderos oficiales fueron clausurados en 1998, después de que unos mineros perdieran a 2 hombres en una cueva de derrumbe. Pero eso era exactamente lo que buscaba, un lugar donde la mayoría de la gente no se atrevería a ir. Soy fotógrafo de naturaleza, o lo era. Pasé años documentando lugares bonitos, vendiendo imágenes a revistas de viajes que jamás parecían satisfechas. Mi vida se convirtió en un catálogo de postales. Necesitaba algo sin filtro, sin público, sin expectativas. Los peñascos parecían perfectos. Territorio náhua, históricamente prohibido para forasteros, pero lo suficientemente cercano para llegar en un día. El primer día fue simple. El sendero, si se le podía llamar así, estaba sofocado por ortigas y zacate de 7 metros. Era manejable si no te importaba salir con rasguños. Los árboles, encinos viejos o yameles retorcidos se cerraban rápidamente sobre la cabeza. La luz del día se volvió un concepto teórico alrededor de las 4 de la tarde. Acampé donde pude, cerca de lo que parecía ser un viejo anillo de piedras organizadas en patrón circular. Pensé que era un fogón antiguo, quizá de acampantes de hace décadas. No me fijé lo suficiente, no vi las ofrendas. Fue solo después que recordé. Pequeñas cruces de ramas, restos de copal quemado, lo que podría haber sido flores marchitas dispuestas metódicamente alrededor del perímetro. Pero esa noche estaba cansado. Dormí como un muerto. Alrededor de las 3 de la mañana, algo cambió. No fue un ruido lo que me despertó. Fue la ausencia de todos los ruidos.
Los grillos que habían estado llamándose toda la tarde desaparecieron. El viento, que nunca había parado de soplar a través de los árboles, se detuvo. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración. Era como si alguien hubiera puesto un vidrio sobre el mundo. Entonces la oí. Una respiración, pesada, metódica, justo al otro lado de la lona de mi tienda. No era un animal. Era demasiado deliberada, demasiado consciente, controlada, como si quien la emitiera estuviera concentrado en cada inhalación. Sostuve mi aliento. Esperé. Mis manos se apretaron tanto que después descubrí que tenía las uñas clavadas en las palmas. Un paso, un solo paso descalzo. Pude escucharlo claramente. El suelo cediendo bajo un peso que parecía distribuirse incorrectamente, como si quienquiera que fuera estuviera apoyándose en las partes equivocadas del pie. El paso se detuvo. La respiración continuó. Luego nada. Solo silencio y la terrible sensación de ser escrutinado a través de la tela delgada. Debo haberme desmayado, porque cuando recordé estar consciente nuevamente, las primeras luces grises estaban filtrándose a través del dosel. Salí lentamente. Lo primero que vi fueron las huellas. Descalzas, profundas, pero las proporciones estaban equivocadas. Los dedos eran demasiado largos, demasiado espaciados, como si quien caminara tuviera pies de anfibio. No eran huellas animales. Eran demasiado específicamente humanas en su estructura, demasiado inteligentes en su distribución. Rodeaban completamente mi campamento, formando un perímetro perfecto, como si alguien hubiera dado vueltas alrededor de mí toda la noche, estudiando cada ángulo de mi tienda. Me quedé mirándolas durante 5 minutos. Consideré empacar, consideré correr, pero una parte de mí, la parte que aún necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cordura, quería avanzar. Quería entender. Seguí caminando. Alrededor del mediodía, el bosque se abrió. No fue un claro natural. Fue un espacio que algo había creado deliberadamente. En el centro había una estructura que no podía categorizar. No era una cabaña. Era paredes hechas de árboles jóvenes doblados y entrelazados, sus troncos vivos aún, formando una jaula de madera verde. El efecto era de algo que estaba creciendo en la dirección equivocada, que estaba siendo moldeado por una voluntad exterior. Las paredes estaban cubiertas de cráneos, no grandes, cráneos de animales. Un venado con los ojos vacíos mirando hacia afuera, un tlacuache, su dentadura aún visible, lo que parecía ser un perro. Pero había uno que se destacaba. Un cráneo de primate, quizá un mono araña, quizá algo más, con lo que reconocí como un chupete de plástico derretido clavado entre los dientes. El cráneo de algo más joven. En el centro de la estructura, una pila de ropa, vieja, mojada permanentemente, tallas mixtas, pantalones que podrían haber sido de un adolescente, lo que parecía ser un uniforme escolar desmenuzándose por la humedad. Una pequeña sandalia de plástico rosa, el tipo que usa un niño de 6 años. Fue entonces cuando mi cerebro registró lo que significaba realmente ese lugar. Esa noche no encendí fuego, no comí. Me senté en mi tienda con mi machete en las manos, esperando, sosteniendo la hora. A las 2:47, exactamente, escuché la respiración nuevamente. Pero esta vez venía del otro lado de la lona, luego del otro, luego de un tercer lado. Múltiples respiraciones, todas profundas, todas inhalando, como si estuvieran tratando de absorberme a través de la tela. Luego, olfateos. Largas inhalaciones que duraban 30 segundos, como si algo estuviera memorizando mi olor, grabándolo en algún lugar profundo. Mi mano temblaba en el machete. Entonces, los rasguños comenzaron. Uñas, no garras, uñas humanas, pero largas, demasiado largas, arrastrándose contra el nylon. No agresivos, simplemente explorativos, como si estuvieran mapeando la textura de la tela, entendiendo cómo entrar. Los rasguños continuaron durante lo que pudo haber sido minutos u horas. Susurré una y otra vez: vete, 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 como un mantra, como si las palabras fueran un hechizo. Los rasguños se detuvieron. Luego algo cayó sobre el techo de mi tienda, suave. Un golpe sordo que sugería algo blando, algo orgánico, como una mano. Solo un contacto, luego nada.
pero duró suficiente tiempo para que entendiera que lo que estaba afuera era antropomorfo, que caminaba en dos piernas, que tenía manos. Me mantuve despierto hasta que la luz gris del amanecer hizo que el mundo exterior fuera menos amenazante. Cuando salí, había un conejo muerto frente a la tienda. No había sangre, ninguna evidencia de lucha. Solo un cuerpo meticulosamente decapitado, la cabeza colocada cuidadosamente a un lado, la presentación exacta de una ofrenda ritual. Empaqué en 2 minutos. No seguí el sendero. Solo me moví hacia lo que pensé que era la dirección correcta, atravesando la maleza. En un momento dado, el terreno se inclinó inesperadamente. Crucé lo que pude haber sido un arroyo pequeño o una zanja profunda. Mi mochila se me cayó. Perdí mi mapa. No regresé. Solo continué, cojeando, sangrando de docenas de cortes, pero consciente de que algo detrás de mí había detenido sus actividades de recolección. Fue entonces cuando lo vi en un claro más pequeño. Estaba agachado. Su cuerpo era alto, desproporcionado, como si los miembros no se alinearan correctamente. Estaba cubierto de algo que podría haber sido pelo o podría haber sido ceniza. Su cara estaba ennegrecida, como si hubiera estado boca abajo en un fuego durante horas. Sus ojos estaban demasiado abiertos, sin párpados aparentes, mirando con una fijeza que no era animal. No parpadeó cuando me vio. Solo se quedó mirando, absorbiendo, evaluando. Corrí. No pensé, no consideré. Mi cuerpo simplemente ejecutó una orden primitiva y corrí. Las ramas me laceraban. Caí una vez, me levanté, continué. Mi cuerpo entendía que había cruzado a través de algo, que había visto algo que no se suponía que debía ver y seguir viviendo normalmente. Después de lo que pudo haber sido 1 hora o 10 minutos, tropecé con una cabaña de madera. Era pequeña, oficial, con una placa que decía «Puesto de control forestal, Peñascos». Colapsé en el porche. 2 guardabosques salieron, uno joven, uno mayor. Les conté todo, la respiración, las huellas, el claro con paredes de árbol, los cráneos, la ropa, el conejo. La cosa agachada con los ojos demasiado abiertos. El guardabosque mayor salió de la sala a mitad de mi relato. El otro solo me preguntó dónde había estado. Xocotlán, dije. Los peñascos de Xocotlán. Asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Ese sector ha estado cerrado desde 1998, dijo. Después del incidente, 2 mineros desaparecieron en una cueva de sumidero. Cuando encontraron sus cuerpos, estaban reorganizados. Sus posiciones no coincidían con lo que habría pasado en una caída. Parecía que habían sido colocados deliberadamente, como si alguien los hubiera reposicionado después. Esperé. ¿El hombre que viste?, preguntó el guardabosque más joven. ¿El de los ojos abiertos? Sí, dije. ¿Quién es? ¿Alguien que vive allá? El guardabosque mayor regresó entonces. Negó con la cabeza. No hay hombre, dijo simplemente. No hay nadie viviendo allá. No desde que cerramos la zona. Pero, continuó el más joven, muy tranquilo, hace años, antes de que eso pasara, había un minero que trabajaba en las profundidades. Pasó tiempo con los nahuas locales. Aprendió sus rituales. Dicen que se volvió obsesionado con lo que hay en las cuevas más profundas, lo que alimenta la montaña. Se perdió una noche. Lo encontraron 3 meses después, pero no completamente. Solo partes, como si algo lo hubiera estado usando como un recipiente, como si lo hubiera estado vistiendo desde adentro. Esa noche en el motel en Iguala, escuchaba respiraciones fuera de mi ventana. Quizá reales, quizá no. Dormir se convirtió en un concepto teórico. No regresé a fotografiar. No volví a esos cerros. Hace 2 semanas, encontré una foto en mi cámara que no recuerdo haber tomado. Fue tomada durante la noche, con flash. Mostraba mi tienda, vista desde arriba, como si alguien se estuviera inclinando sobre ella. Y en la sombra que proyectaba la luz, apenas visible, una forma humana pero incorrecta, sus proporciones todas equivocadas, sus ojos reflejando directamente en la cámara. La foto estaba fechada en la segunda noche. Pero mi cámara estaba en mi mochila, en mi tienda.